Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. En el tránsito de los años 50 y los 60, a decir del escritor mexicano Carlos Fuentes, comenzamos a mudarnos de piel. Cambiamos del nacionalismo a ultranza hacia los destellos de la modernidad y el progreso. Entre la clase media de la Ciudad de México, el milagro mexicano se dejaba apreciar en los autos, la moda y las grandes vialidades que contrastaban con los lodazales de esa otra ciudad que se iba abordando a las orillas de la primera y en la cual se agazapaba la clase proletaria. Es en ese ámbito donde pretendemos situar a nuestro personaje a tratar, el hombre carismático, el orador natural, el hombre equilibrado que el país requería, personificado en un estadista con rumbo. Su nombre, Adolfo López Mateos, cuya historia comienza el 26 de mayo de 1910 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Su padre era dentista y su madre era una maestra que le gustaba mucho la ópera, por cierto. Una maestra que los educó y que también se tuvo que adaptar a la movilidad del padre. Tenía un hermano mayor, Mariano, que también en algún momento se dedicó a la política. Después Elena, que le gustaba la música. Después Esperanza, que también fue un personaje muy especial en la historia de México, en la historia cultural. Y finalmente él, que era el más pequeño, Adolfo. Cuando muere el padre de López Mateos, ella tiene que venirse a la Ciudad de México. Se viene a la Ciudad de México y es directora de un orfanato. Y ella mantiene a sus hijos hasta que él va creciendo. Él es descendiente de una familia de liberales por parte de la familia Mateos, liberales que estuvieron en la época de la Reforma, en la época juarista, y que de una forma u otra dejaron mucho impacto en la vida personal, en el pensamiento de don Adolfo López Mateos. Estudia en el Colegio Francés de la Ciudad de México, pero ahí, desde luego, era un colegio caro, no podía la madre mantenerlo ahí. Él logra una beca. En aquel tiempo el bachillerato era un ciclo de 5 años, que comprendía los 3 que actualmente corresponden a la secundaria y 2 más que eran el bachillerato propiamente dicho. Entonces él inició ese ciclo de estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, pero en 1926, en junio de 1926, él se trasladó a Toluca y se inscribió en el Instituto Científico y Literario. Es el instituto más prestigiado, no solamente del Estado de México, sino de América. Entonces ahí estudia López Mateos y también tiene, ahora sí que le da prioridad a sus aficiones, que es el deporte, las caminatas y el boxeo. Él recordaba que en este colegio, en el Instituto Literario, habían estudiado algunos de sus antepasados. Por ejemplo, el escritor Juana Mateos, su pariente político Ignacio Ramírez, el nigromante. Adolfo López Mateos se da cuenta de que atrae a las gentes. Y ese darse cuenta le da seguridad. A los 16, 18 años, entra a un concurso de oratoria convocado por el periódico El Universal. Aunque habrá que aclarar que ese concurso no lo ganó.
Él obtuvo el segundo lugar. El primer lugar correspondió a un orador oaxaqueño, un joven de apellido Gris. Este jovencito, desde muy joven, fascinado con la educación como un arma liberadora, cuando surge un personaje como José Vasconcelos con toda la autoridad académica, política y moral, con toda la autoridad de José Vasconcelos, entonces López Mateos se va a sumar a su campaña de antirreelección. Le llama la atención a José Vasconcelos y él lo nombra su representante en el Estado de México. Eso le trae muchos problemas a López Mateos, tanto es así que en las persecuciones de los contrarios a José Vasconcelos, que es Ortiz Rubio, le dan un golpe en la cabeza, pero un golpe en la cabeza terrible. Un cachazo de una pistola de manos de un policía de servicio secreto, del que solamente se sabe que se llamaba Santos. Inclusive Vasconcelos, en 1958, antes de morir, cuando se entera que su discípulo es presidente, justamente él dice en una última entrevista: recuerdo aquella cabeza vendada y nunca se me va a olvidar, y quién iba a decir que iba a llegar a ser presidente de México. José Vasconcelos perdió naturalmente las elecciones y el joven López Mateos se va a Guatemala a protegerse, porque en realidad la disidencia está muy mal vista, entonces para protegerse y cuidarse se retiró por un rato. Y de ahí surgió un poco la versión aquella de que él era guatemalteco, porque a raíz de la persecución que él sufrió, radicó un tiempo en Guatemala y trabajó como periodista, como reportero. Él regresa de Guatemala ya después de esto que había pasado durante la campaña de Vasconcelos, y decide estudiar en la Facultad de Jurisprudencia, justamente que también había casi erigido, él había casi erigido en la Facultad de Economía en la UNAM, Daniel Cosío Villegas. Ahí cursa la carrera de Derecho y justamente se titula con esta tesis, Delitos contra la Economía Política. Creo que ahí va a empezar él a amarrar un poco sus ideales, que va a trabajar después en lo que va a ser el desarrollo estabilizador y en su programa político y de economía y de gobierno, donde justamente va a hablar de que los bienes pertenecen a la nación y cuál es el papel del capital privado con el capital público y cuál es el papel del Estado. Cuando estaba terminando la carrera, regresó a Toluca y entró a trabajar como profesor en el Instituto Científico y Literario. Él fue profesor de literatura y de historia. Hace una pieza oratoria excelente y le escucha don Isidro Fabela. Don Isidro Fabela lo ve, lo escucha, le llama la atención y le dice: ¿qué estás haciendo, joven? Entonces le dice: bueno, soy director y soy bibliotecario del instituto, y era bibliotecario. Y le dice: no, vas a ser ahora el director del instituto, ya que estás defendiendo tanto la autonomía de ese instituto científico y literario. Aquí cabe resaltar que el primero que empezó a impulsar más ya la carrera política propiamente de Adolfo López Mateos, justamente se le considera su padrino político, es don Isidro Fabela. Don Isidro Fabela, cabe aclarar que es una personalidad muy poderosa, muy enigmática y muy fascinante para la mayoría, pues él es quien funda el grupo Atlacomulco. Después de la cauda de militares que había traído la revolución, en 1946 llegó el primer civil a la presidencia de la República, el veracruzano Miguel Alemán, quien durante su campaña contó en sus mítines con la elocuencia de aquel joven de Atizapán, quien con paciencia y mucha disciplina se iba abriendo paso entre los cachorros de la mencionada revolución.
Se dice que la oratoria es el arte de convencer a través de la palabra expresada con elocuencia, con elegancia y con magnificencia. Si a esto le agregamos presencia y personalidad, obtendremos al ideal del político, al menos en imagen. Pero aún falta la sustancia. Según Maquiavelo, la virtud, la fortuna y la necesidad, o sea, el sustento concreto donde se desarrollará el político que se iba incubando en Adolfo el joven. En 1946, Isidro Fabela fue nombrado candidato de su partido al Senado de la República, pero simultáneamente le ofrecieron una participación en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda, como ministro de la Corte Internacional de Justicia. Y entonces Fabela escogió Holanda para esa parte de su carrera y renunció a la candidatura de senador, pero recomendó que la persona postulada para esa candidatura fuera Adolfo López Mateos. Empieza su campaña Adolfo López Mateos con Gabriel Ramos Millán y con Malaquías Buitrón y con Salvador Sánchez Colín. La inician en todo el Estado de México, era muy popular López Mateos, de fácil palabra, con carisma, entonces fácilmente consigue los más de la mayoría de los votos, vamos a decir por unanimidad casi, llega al Senado de la República. López Mateos formó parte de la Gran Comisión. Él también fue encargado, por ejemplo, de comisiones específicas de instituciones bancarias, de crédito, de relaciones internacionales, de Hacienda, pero en realidad es una época muy ayuna de las cámaras como verdaderas cámaras de origen para presentar leyes. En realidad es el Ejecutivo el que marca el tono. Sus propuestas fundamentales fueron en favor de los trabajadores y en favor de los jubilados. Fueron las propuestas fundamentales. Muy interesante porque él se fija en aspectos humanos que sus compañeros no se fijaban. De acuerdo a los debates legislativos, Adolfo López Mateos estuvo a favor de la participación femenina en el voto. Incluso él, en realidad, hasta 1958, en las votaciones de julio de 1958, se hizo efectivo el voto femenino, es decir, durante, para las elecciones en el periodo en el que él contendió. En la Secretaría del Trabajo ganó fama de ser un gran negociador. La mayor parte de las huelgas, de los emplazamientos a huelga que se presentaron en ese tiempo fueron conjurados. Justamente él logra dirimir una huelga nacional que se estaba gestando en 1954, una huelga muy importante que venía del peso de los trabajadores ferrocarrileros, que siempre se habían conocido como los más reacios desde tiempos de la Revolución Mexicana. Entonces va a tener un papel muy impecable, limpio y ejemplar, y sobre todo como un gran conciliador entre el sector campesino, obrero y en este caso en la urbe. Ruiz Cortines, con un secretario del Trabajo como Adolfo López Mateos, sumó y acumuló mucha experiencia para el trato con los sindicatos, tanto los que estaban controlados por el Estado como los independientes o los disidentes, los revoltosos de la época. Y en eso López Mateos sí acumuló mucha experiencia, lo cual en mi opinión es un factor explicativo de por qué el presidente Ruiz Cortines pensó en él como el candidato idóneo. Este puesto le va a abrir totalmente las puertas para la presidencia, puesto que aquí es cuando Adolfo Ruiz Cortines se da cuenta que él puede ser el próximo presidenciable. Además, cabe destacar que Adolfo Ruiz Cortines inaugura la época del tapadismo, es decir, es cuando no quieren decir, como se venía haciendo desde el PNR, quién iba a ser el siguiente presidente, además que rompe con la tradición de que el secretario de gobierno iba a ser el próximo presidente. Su campaña fue muy sencilla, pero fue magnífica,
porque él principalmente visitó todo lo que son las regiones más pobres del país, que a la postre, bueno, pues se sigue utilizando por nuestros políticos, visitar las regiones más pobres, donde la pobreza pues ya es extrema. Una campaña que lo va a hacer recorrer prácticamente todo el país. Empieza en Chiapas, lo cual es muy revelador. Empieza en Chiapas. Ya había una buena infraestructura de carreteras, pero no era tan fácil en los años 50 trasladarse hasta Chiapas. Pero hoy va a iniciar y va a terminar hasta el norte, entonces va a visitar las grandes ciudades de la República Mexicana. No tenía un programa para visitar. Él decía, vamos hoy a Campeche, hoy vamos a tal parte. No seguía un programa. Entonces, la gente era lo que le agradaba, le gustaba que no tuviera él que tener un programa específico para ir a determinado lugar. Y sobre todo, que llegaba como simple ciudadano. En cambio, Luis H. Álvarez, un joven empresario conservador que fue lanzado por el Partido Acción Nacional para la candidatura presidencial, pues más bien para ellos fue estaban muy animados, y aún fue sorpresivo el hecho de que recibiera, aunque fuera mínimo, según las cifras oficiales, pues una cantidad no desdeñable de votos. Hay que reconocerlo, don Luis H. Álvarez, todavía hoy vivo, era un joven muy destacado de las huestes panistas en aquel momento, y que yo creo que fue un buen candidato. Sin embargo, la planadora de todo el sistema, que en ese momento se estaba ya perfeccionada, pues obviamente tuvo muy poco que hacer en la campaña. Hay que decirlo también, la oratoria de Adolfo López Mateos arrasaba. Recordemos también que fue la primera vez que votaron las mujeres en una elección presidencial. Ya lo habían hecho en la elección intermedia, pero en una elección presidencial, pues primera vez que votan las mujeres, y López Mateos en ese sector tuvo un arrastre extraordinario, ¿no? Como presidente de la República, él tiene más de 6 millones de votos, y la mayoría de los 6 millones de votos son de mujeres. ¿Y quiénes son esas mujeres? Las mujeres valientes que van a votar por primera vez. Durante 13 meses, López Mateos aguantó la cargada de adhesiones de las llamadas fuerzas vivas del partido, aquellas que según el ritual establecido llevaban al candidato de discurso en discurso, aplausos y música, mucha música, fanfarrias y toda clase de vítores para quien pronto se iba a convertir, y de eso no cabía la menor duda, en el presidente número 58 de los Estados Unidos mexicanos. El 1 de diciembre de 1958, Adolfo López Mateos asumió la presidencia de la República en una ceremonia celebrada en el Palacio de Bellas Artes. Desde el principio de su mandato, manifestó la voluntad de responder vigorosamente al imperativo social y moral de proteger a la niñez por todos los medios. La señora Eva es la primera dama que hizo el trabajo público más importante que se ha hecho en México de asistencia social. En México ya teníamos una tradición de mucho tiempo, digamos prácticamente desde la colonia, de hacer caridad para los pobres. Después se empezó a llamar beneficencia, después se empezó a llamar filantropía, siempre se trataba de ayudarlos. Pero un trabajo sistemático desde el Estado. Realmente ella fue la primera que lo hizo al fundar el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Inclusive los programas que se instituyen en México, por ejemplo en el INPI, en el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, mi abuelo mandó a mi abuela a la FAO a presentar el programa de los desayunos escolares, que era realmente novedoso. Estamos hablando del 62. Ya se daban en México desayunos escolares, pero muy pocos. Ella los aumenta muchísimo.
los lleva a muchos rincones del país y con toda la teoría de que un niño no puede aprender si no está mínimamente bien alimentado. Él tiene un gran secretario de Educación cuando es presidente de la República, que es Torres Bodet, un gran secretario de Educación. Entonces, este gran secretario de Educación tiene ya experiencia en campañas de alfabetización y todo esto le ayuda para conocer los sindicatos también de los maestros, para impulsar lo que es una gran hazaña de López Mateos, el fortalecimiento de la educación mexicana y desde luego el libro de texto gratuito. Nada se podía lograr si no había una educación que fuera igual para todos. Esa era un poco la idea del libro de texto gratuito, que la educación, que todos tuvieran las mismas oportunidades. Claro, hoy en día le podemos poner muchos peros a ese tipo de sistemas, ¿no? Porque finalmente no es lo mismo educar a niños que nacen en la Ciudad de México que educar niños que nacen en la Sierra de Guerrero, pero en ese momento era el mejor plan. Siendo ya presidente, modificó el artículo 123 con un apartado B, donde por una parte incluyó a los trabajadores al servicio del Estado de México, que son los trabajadores del ISSSTE. Por una parte, esto fue muy importante para la burocracia nacional, puesto que iban a tener prestaciones y servicios por parte del Estado. Y por otra parte, gracias al licenciado Adolfo López Mateos, los trabajadores por primera vez iban a poder pedir parte de las utilidades de la empresa, iban a poder también cobrar aguinaldo. En aquel entonces, sin tener una riqueza absoluta, sino relativa, mejoraron los salarios casi un 60%. Este milagro mexicano fue precisamente el renacimiento del campo, de la activación de esta parte del sector primario. Obviamente la reforma al artículo 123 era tratar de buscar las mejores condiciones laborales desde el punto de vista del sindicalismo. Pero el sexenio de López Mateos también es muy contradictorio, porque al mismo tiempo que estimulaba al empresariado privado, al mismo tiempo en Guaymas, Sonora, en 1960, por ejemplo, hizo una declaración que muchos consideraron imprudente, casi insolente, porque dijo que desde el punto de vista o desde la perspectiva de la Constitución mexicana, mi gobierno, dijo Adolfo López Mateos, es de extrema izquierda. López Mateos fue el único que se atrevió a decir México no va a romper relaciones con Cuba, y eso fue muy fuerte en ese momento, considerando que Estados Unidos realmente puso a todo el mundo contra la pared. Y México en ese sentido se mantuvo en lo suyo, a pesar que mucha gente estaba enojada y era la época en que colgaban en las casas esos letreros que decían en esta casa somos católicos, no queremos que vengan o no aceptamos comunistas. Uno de sus grandes logros fue tener una gran relación con Estados Unidos a través del presidente John F. Kennedy, que él fue uno de los presidentes que apoyó mucho a López Mateos en su administración. Pues recordemos que las casi 177 hectáreas del Chamizal fueron a través de la gestión de López Mateos, que se recuperaron sin ningún brote de violencia y que fue de manera pacífica. Siempre se le consideró un nacionalista puro, y justamente esto tiene que ver con sus raíces liberales y con su formación profesional y política, y es por eso que vio muy importante nacionalizar la industria eléctrica. Con esto empezó a crecer el Producto Interno Bruto a algo casi del 6.4%, que era muy paradójico para el país. El proceso de industrialización que le toca a López Mateos es un proceso que se inicia con Alemán, se sigue consolidando aunque de manera más austera con Ruiz Cortines, y él tiene que darle un impulso, porque de una forma u otra ya México empieza a ser visto desde afuera. Con López Mateos empezó el sistema de relacionar a México muy fuerte con el extranjero. Él hizo muchos viajes, hasta le llamaban por eso López Paseos. En algunos ella lo acompañó y en otros no, pero sí estuvo muy presente para recibir a dignatarios internacionales que nos visitaran. Un caso muy llamativo fue la reina Juliana, que incluso a la nieta le pusieron ese nombre por la amistad que hicieron ellas dos. México tenía la oportunidad de ocupar una posición en el mundo
Y él estaba interesado en que eso sucediera y que los ojos del mundo voltearan hacia México, atraer inversión extranjera, que finalmente lo logró, ¿no? Y sobre todo a tener una buena relación con todos los países, que también muchos de ellos hoy lo vemos de alguna manera muy lejano, pero eran países que apenas estaban tratando de salir de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Yo en una ocasión ya no era presidente y tuve el atrevimiento de decirle, oiga señor, ¿y por qué nunca quiso vivir en Los Pinos? Porque además es el presidente que nunca ha vivido en Los Pinos. Y me dijo, dice, ay mi hijo, dice, mira, a mí me gusta ir de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, y no tener el trabajo en mi casa. Se le descubren 7 aneurismas cerebrales. Entonces realmente su muerte fue una lenta agonía porque sufrió 2 años en estado vegetativo, además de que pierde antes el habla y finalmente fallece en el 69. Como legislador, fue un legislador que no solamente cumplió con las tareas que las comisiones le correspondían, sino que también fue un legislador que se acercaba más al pueblo y que ese acercamiento al pueblo le permitió ser un legislador humanista. Eliseo López Mateos renunció a su pensión cuando terminó la presidencia, cosa que don Antonio Ortiz Mena le dijo, señor presidente, es que usted tiene derecho por ley, y ¿qué va a hacer después? Usted bórreme de su lista, quiero dar clases otra vez en la universidad. O dar conferencias, dice, todo lo que he aprendido tengo que comunicarlo, tengo que compartirlo. Deslumbrados por la modernidad y el progreso de aquel llamado milagro mexicano, los años 60 pronto nos revelaron las grandes desigualdades de un México al cual le iba a costar mucho más cambiar de piel. He aquí una breve semblanza del hombre que supo cumplir con su destino para transitar con virtud y fortuna ese breve momento que anhela el político y el gobernante. Es Adolfo López Mateos, un personaje histórico del Congreso mexicano, a quien ceñido a este bastidor saludamos con el aprecio del legislador y el respeto del ejecutivo. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.